Días, iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir la Biblia. Segunda de Timoteo 4:7. El apóstol Pablo estaba prisionero y pronto a ser ejecutado. Y él sabía que lo iban a degollar en la guillotina. Y en 2 de Timoteo 4:7, ya próximo a finalizar su tiempo, llega y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amado Dios, que estas palabras también las podamos cumplir nosotros en nuestras vidas. Que aun si estamos guerreando, estamos peleando, podamos decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, transforme nuestros corazones y tengamos ese deseo de seguir adelante hasta la meta. En el nombre de Jesús, amén. Pablo, al final de su ministerio, hace prácticamente como un balance de su vida. Y a fin de cuentas, él lo que viene a resaltar es la fidelidad de su fe. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también exaltemos, la fidelidad de nuestra fe. Este pasaje nos enseña que la vida cristiana es como una carrera de resistencia. Veo que aquí hay muchos que practican deportes, ¿cierto, Luciana? Todo es una carrera, todos son etapas. Lo mismo Laurita, lo mismo allá, Vane. La vida cristiana, aquí Pablo la asemeja con una carrera de resistencia, pues solo la fe puesta en Cristo Jesús es lo que nos puede conducir a una meta y a una victoria segura. Cuenta una historia de un hombre que estaba haciendo una carrera, una maratón, un triatlón, se llaman, varios deportes. Y este hombre pues se ha caído, se ha golpeado, porque pues se practican varios deportes: natación, ciclismo, atletismo. Y llegó este hombre súper aporreado a la meta. Y la gente lo aplaudió más que al campeón, más que al que llegó primero. Pero ¿saben por qué? Porque este hombre no se rindió. Herido y todo, llegó a la meta. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Estamos en una batalla. Hemos visto que estamos en enseñanzas de la batalla total de la fe. ¿Y todos tienen su boletín? ¿O hay alguien que falte? Entonces es una batalla, es una carrera. Así es la vida cristiana. No se trata del más rápido, no se trata del más fuerte, sino el que venza en cada etapa, en cada batalla. En eso consiste: correr puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Y mantenerse fiel hasta el final. En eso consiste la carrera. Entonces vamos a ver cómo ayuda a tener fe total en la vida que estamos viviendo, en la vida cristiana que estamos viviendo. ¿Cómo nos ayuda? Primero, la fe total nos ayuda a resistir las batallas.
a resistir las guerras. Dice el versículo 7, la parte A, he peleado la buena batalla. Y se pone uno a pensar, ¿por qué Pablo dice, he peleado la buena batalla? La buena guerra, sí. De por sí uno ve todas las guerras, las batallas, no traen nada como bueno, ¿cierto? Destrucción, y ciudades rotas, la gente dispersa. Pero Pablo aquí dice, he peleado la buena batalla. ¿Y sabe por qué él dice, he peleado la buena batalla? Porque Pablo dice que primero él ha batallado con el Señor a su favor. Y nosotros podemos decir, he peleado o estoy peleando la buena batalla porque el Señor está ayudándome, porque el Señor está a mi favor. Porque aquellos que no tienen a Cristo sí van a tener muchas heridas y muchos fracasos, porque no están con el Señor. En cambio, Dios está de nuestro lado. Y tenemos la certeza y la seguridad de que vamos a tener una victoria asegurada. Los cristianos debemos entender que la vida cristiana no es un camino de rosas. Cuando uno llega a los pies de Cristo, siempre van a haber también problemas. Aún a veces se van a incrementar. Pero no les va a dejar la moral, porque con el Señor somos más que vencedores. Y el enemigo es el que está metido. El enemigo es el que quiere venir, primero que todo, a desanimarnos, a desviarnos y a hacernos caer. Él viene a desanimarnos, a que bajemos, como dice la palabra en Hebreos, a bajar los brazos y a doblar las rodillas, ¿cierto? Paralizadas, dice, rodillas paralizadas. Eso es lo que quiere el enemigo, a desanimarnos. Y un ejemplo lo vemos con Nehemías, cuando empezó a construir los muros en Israel. Y empezó Sanbalat y otros a desanimarlo, a meter chismes. ¿Algunos le han metido chismes alguna vez en la vida? No, alcen la mano. A hablar mal y a decir que él estaba en contra del rey. Pero Nehemías responde en Nehemías 6:9 de esta forma: en realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y eso es lo que hace la gente. Eso es lo que hacen las situaciones. Vamos a encontrar oposiciones. Hay un dicho que dice que no somos ¿qué? Perita en dulce o monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Y vamos a tener oposición. Y el enemigo se encarga de esa oposición. Y trata de ¿qué? De desanimarnos. Hay momentos en que usted se ha sentido desanimado, que como que cuesta orar, como que cuesta llegar a la iglesia. Hay momentos que el enemigo quiere desanimarnos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que estábamos con mi esposa pasando esa situación tan difícil, una prueba bastante fuerte, y nosotros pues estábamos sirviéndole al Señor. Pues los martes, los miércoles tomábamos el instituto bíblico, los jueves estábamos en Alazarot, o reunión de familias, de hogares que se llamaba, los viernes con los universitarios, los sábados con los ositos para Cristo que se llamaban desde entonces, y los domingos creo que estábamos sirviendo coordinando dos servicios. Y uno empezaba a decir, entre más estoy con Dios, como que la situación es peor. Y empieza uno a decir, pero ¿qué saca uno con servir? ¿Qué saca uno con estar metido en la iglesia? Esto no es de aguantar más. Hasta que el día el Señor nos habló con su palabra. Y el Señor, por eso cuando uno dice, el Señor me habló, hay que ponerle cuidado cuando tú lees la palabra y es para ti. Y el Señor nos habló esa vez en Malaquías,
3, 13 al 18. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¡Wow! Tremendo. Dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Se hace uno como el bobito, ¿no? ¿Qué he hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y así a veces uno en la vida cristiana, cuando las cosas se ponen difíciles, como que por demás es de servir a Dios y buscarlo ahí, porque esta situación. Y empieza uno a hablar y a hacer como esas interrogaciones. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y es que preciso en ese momento es cuando se presentan todos los amigotes que de la vida pasada de uno y todas esas personas que vienen a restregarle lo bien que les ha ido, entre comillas, lo bien que están, entre comillas, y hacerle ver que ellos están mejor que uno. Y aquí la palabra lo dice. Entonces uno dice, uy, pero ¿qué sacamos? Bienaventurados son esos soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y todos esos que andaban en negocios raros, los ve uno que como que prosperan y uno ahí afligido. Pero el Señor dice, Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Quién ha perdonado a su hijo cuando la ha embarrado? Amén. Uno como padre perdona. Así haya metido la pata, uno nos perdona. Y viene este versículo 18 que es el cachetadón que nos da el Señor a mi esposa y a mí. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí sí nos dejó calladitos, porque uno siempre es renegando, ¿no? ¿Qué saco con servirle a Dios? Pero Dios dice, llegará el día en que te muestro la diferencia entre el justo y el malo, y el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué más hace el enemigo? El enemigo quiere hacernos desviar. Dios tiene un propósito, Él ha fijado un camino para cada uno, pero el enemigo siempre tiene poder, trabas, zancadillas, mostrándonos el camino que no es, porque eso sí, como dice el dicho, la gente dice, muchos caminos van a Dios, ¿no? Muchos dicen así, pero el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de mí. Él es el único camino. No hay trochas, trochas ni atajos, no hay atajos. Y Él trata de desviarnos. Y a un hombre, por ejemplo, como Salomón, que Dios, ahí en el libro de Jueces, Dios lo puso como rey para guiar al pueblo, pero se dejó desviar. Ahí en Primera de Reyes 11, del 1 al 3 dice, ahora bien, además, cosas que hizo Salomón, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, caleñitas, antioqueñitas, todas las mujeres extranjeras. Los hombres que se están riendo saben de qué estoy hablando. Que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviará el corazón para que sigan a otros dioses.
Con tales mujeres se unió Salomón y decidió amarlas. Todas ellas mujeres, todas estas mujeres hicieron que se desviara el corazón de este hombre. Hay cosas que pueden hacernos desviar. Hay negocios que pueden hacernos desviar y que dañan el corazón, enfría su relación con Dios. Eso es lo que hace el enemigo, hacernos desviar. Pero él también, ¿qué hace? Trata de hacernos caer. De alguna u otra forma él trata de poner la zancadilla. Conocíamos una persona que lleva muchos años en la iglesia y tuvo un poco de problemas económicos, problemas con los hijos y esperando en Dios, pero no terminó la carrera. Se desvió y terminó en el ocultismo después de haber conocido al Señor. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl también, cuando se apartó de Dios, terminó ¿qué? Consultando la adivina de Endor. Nos hace caer el enemigo. Y es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Mire lo que dice en Oseas 14, 7, 9. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra, dice el Señor. ¿Cómo dice el Salmo 91? El que habita al abrigo morará bajo la sombra omnipotente. Y eso es lo que quiere Dios. Y dice ahí, mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerá como el grano y florecerá como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, oh City Harvest, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones. Él es el que contesta tus oraciones. Y dice, y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Toda bendición, todo fruto proviene ¿de quién? De Dios. De Él, proviene de mí, dice el Señor. Que los sabios entiendan estas cosas, porque hay unos que se creen muy sabios, ¿cierto? Entonces dice, que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Vemos en esta porción que Dios quiere lo mejor para uno, pero el enemigo nos quiere ¿qué? Hacer tropezar y caer. Y cuando alguien cae, el mismo Pablo dice que nosotros como cristianos debemos ayudarlo a levantar. No ayudarlo a ¿qué? A hundir, como hace el mundo. En Gálatas 6:1 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, o sea, ustedes que tienen una relación íntima con Dios, deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Con qué? Con ternura y humildad, no con cachetadas, punta de bibliazos, con ternura y humildad. Pero hace cuidado y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. El Señor Jesucristo, ahí en Mateo 4 del 1 al 11 nos muestra cómo fue tentado, cómo fue en ese momento el enemigo quería hacerle como la encerrona, digámoslo así, ¿cierto? Pero ¿cómo le contestó el Señor ante esos ataques? Con la palabra. Escrito está. Entonces, mostrándonos que la fe se sostiene con la verdad de Dios. La fe se sostiene con la palabra,
con la verdad. En prédicas pasadas hablamos sobre la armadura de Dios, ¿cierto? El casco, el yelmo, el cinto de la fe. ¿Y el escudo de qué? De la fe, ¿no? Es el escudo, el cinto de la verdad, el escudo de la fe. Y es una armadura. Y una de las armas, ¿cuál es? La espada, ¿cierto? ¿Qué es qué? La palabra de Dios. Y es el arma que es defensiva y ofensiva a la vez. Esa es la palabra de Dios. El mismo David, en 1 Samuel 7:47 más o menos, frente a Goliat, ¿cómo le respondió? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Y eso es lo que le debemos de decir al enemigo. Tú vienes con esa enfermedad, tú vienes con ese problema económico, tú vienes con ese problema de mis hijos. ¿Y cómo le respondió? Pero yo vengo en el nombre del Señor del ejército celestial. Así es que debemos de responderle al enemigo, con la palabra. En 1 Pedro 5, 8, 9 nos dice la palabra: estén alertas, cuídense de su enemigo el diablo. O sea, sabemos que tenemos un enemigo. Y nombra acá el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y da una orden prácticamente: manténgase firmes contra él. ¿Y sean qué? Fuertes en la fe. ¿Qué es lo que quiere el enemigo primero que todo? Hacernos bajar la fe. Dejar que oremos, dejar de orar, dejar de asistir a la iglesia. Y él pone muchas trabas. Recuerden que su familia, dice acá, de creyentes, porque no somos nosotros los que estamos acá, millones de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento, dice acá. En otra versión dice, en esa misma prueba. Porque uno cuando está en la prueba piensa que soy yo solo. Pero hay más creyentes que de pronto están pasando la misma diagnóstico de enfermedad, el mismo problema económico, o el mismo hijo descarriado que no quiere nada de Dios. Muchos en el mundo, dice la palabra, están en la misma situación. La fe total nos ayuda, en un segundo punto, a perseverar en el camino de la vida. Dice versículo 7 en la parte B: he acabado la carrera. He acabado la carrera. La vida cristiana es una carrera de resistencia. Es un maratón. Es una carrera por etapas. Hoy creo que se está finalizando la Vuelta a España, creo, ¿cierto? Y cuando vemos el Tour de Francia y todo, es una carrera por etapas. A veces al deportista le va muy bien y hay otros días que nada, ¿no? Es una carrera. La vida cristiana es esa carrera por etapas. Por muy bien que te vaya hoy, mañana será otro día. Por muy mal que te vaya hoy, mañana será otro día. El Señor nos muestra que debemos correr esa carrera, pero en Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que enfocarnos y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros.
Y por eso hay un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito es, puesto los ojos en Jesús, ir hacia ¿dónde? Hacia la meta. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el propósito de nosotros como cristianos. Llegar a la meta. Pablo, hablando a los efesios cuando se estaba despidiendo de ellos, dice en Hechos 20:24, él va a perseverar en la fe. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, ya le habían pasado cosas, ya había estado prisionero, ya había sido maltratado. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Él dice, con tal que ¿qué? Acabe mi carrera con gozo. En la palabra no está escrito, pero yo creo que Pablo, cuando fue sacado de esa celda, fue llevado al paredón y esa guillotina cayó sobre su cuello. Yo creo que su cabeza cayó en esa canasta con una sonrisa que dice, acabe mi carrera con gozo, sabiendo que cumplió, que pasó la meta, pero con gozo. Y el ministerio de recibir del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, dice ahí. Nosotros no estamos, esta es una carrera totalmente diferente. Nosotros no estamos corriendo unos contra otros aquí como creyentes. Esta es una carrera diferente. Nosotros vamos a correr unánimes, juntos, para derrotar ¿qué? Nuestro ego, para ir contra el enemigo. Esta va a ser una carrera diferente. Esta no es una carrera de que yo voy contra ti, que yo predico mejor que tú, o que tú evangelizas mejor que yo. No va a ser esa pelea, esa confrontación. No, nuestra pelea es ¿contra quién? Contra el enemigo. Nosotros nos tenemos que unir. No sea que pase como esos hombres que estaban escalando una montaña. Iban con sus botas, su traje de escalar y todo. Y cuando encuentran las huellas de un oso y se asustan, ¡ay, el oso nos va a perseguir! Y uno de ellos simplemente se agacha, se quita las botas y se pone zapatos tenis. Y el otro le da risa y le dice, ¡ay! Usted va a correr más rápido que el oso. Dice, no, pero sí voy a correr más rápido que tú. No es una pelea, no es una carrera entre nosotros. Dios nos llama es a cubrirnos entre nosotros para venir a pelear contra el enemigo, para derrotar ese ego. Hay unos segundos, hay una preparación. Debemos prepararnos para esta carrera. Nos vamos a preparar. ¿Cómo dice Hebreos 12? Despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Debemos despojarnos de todo peso. ¿Cómo es el traje de los deportistas? Es lo más liviano que se pueda, ¿cierto? El que practica ciclismo, la bicicleta más liviana. Y siempre lo más liviano. Y aquí la palabra dice que despojémonos ¿de qué? De todo peso. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos van a estorbar en esa carrera. Yo no he visto el primer atleta, no sé si Vanessa lo habrá visto, que ande con su piel, su abrigo y su ruana encima. No. Hay que despojarse de todo eso para correr una buena carrera, ¿cierto? Entonces, esas vestimentas tan pesadas lo va a hacer más lento. Hay cosas
que no son malas en sí mismo. Hay cosas que no son malas, pero que pueden ser un estorbo en esa carrera. Puede ser un exceso de equipaje, llamémoslo así. Cosas que no son malas. Por ejemplo, me compré una finquita. Eso no es malo. Pero resulta que tengo que ir a ver la finca los domingos. No es malo, ¿no? O tengo un buen trabajo y conseguí otro trabajo mejor, pero también tengo que dejar muchas cosas, el instituto bíblico y cosas así. Entonces no hay nada de malo en estas cosas, hasta cuando se convierten en un estorbo para servirle y seguir al Señor. Qué bueno sería uno tomar una decisión entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? No es nada difícil, ¿cierto? Tomar esa decisión entre lo bueno y lo malo, uno ya sabe qué le conviene y qué no le conviene. Lo más difícil es tomar la decisión entre lo bueno y lo mejor. Esa sí es una cosa muy difícil. El pecado nos asedia, dice ahí la palabra. Esta palabra asediar en el griego, en el original griego, dice enredar. O sea, ¿el pecado qué? Enreda. Los negocios raros enredan. El adulterio enreda. Y eso no deja correr. También vemos que hay un precio que pagar. Corramos con paciencia. Hay que pagar un precio. Nosotros queremos siempre las respuestas de Dios ya y ahora. Pero Dios nos manda a tener paciencia. Hay que pagar un precio. Y el precio es ser pacientes. Hay una promesa que pedir. Tenemos muchas promesas en la palabra. Y el Señor tiene todas esas bendiciones para nosotros. Y hay un premio que poseer. Al final, ahí de Hebreos dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El premio, estar uno sentado a la diestra de Dios. Usted se puede imaginar con esta voz tan maluca que tiene uno, estar alabando y gozándose allá con Dios, cantando allá. Imagínense, yo sí anhelo eso, porque siempre que canto pues llueve, pero bueno. Y a los hombres nos ha tocado, ¿cierto? ¿Qué hombres hay aquí que vienen los martes? ¿Cómo nos ha tocado a veces cuando no vienen los músicos? Nos toca aguantarnos los gallos, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero vemos que el Señor Jesús corrió esa carrera en obediencia a la cruz. Nada más ni nada menos, Él estaba corriendo hacia la cruz. Él mismo dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor corrió en obediencia, corriendo en obediencia, a hacer la voluntad de Dios. Aún en Getsemaní, no fue un momento fácil. ¿El qué fue lo que dijo en Getsemaní? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, este sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y así debemos hacer nosotros. Entonces vemos que no gana el que arranca más rápido. Las que practican atletismo, ¿no? ¿Cierto? No gana el que arranca más rápido, sino el que ¿qué? El que persevera hasta la meta. Nuestra carrera no es fácil. Como cristianos, nuestra carrera no es fácil, pero la meta es eterna en Cristo Jesús. Esa es la meta. Un tercer punto es que la fe total la guardamos
en medio de las pruebas. La fe total la guardamos en medio de las pruebas. Versículo 7, en la parte C dice: he guardado la fe. La fe no se mide cuando la estamos pasando bien, cuando estamos bendecidos, cuando todo está marchando súper bien. Ahí no se mide la fe. La fe se mide cuando vienen las tormentas, los problemas. La fe se mide cuando viene esa enfermedad. La fe se mide cuando viene ese diagnóstico que no nos gusta. Ahí es donde se mide la fe. Pablo permaneció firme en Cristo, a pesar de las persecuciones, de las cárceles, del oprobio, de todo lo que le tocó pasar a él. Y él siguió firme. Las pruebas a veces no solamente las pone el enemigo. Dios permite a veces las pruebas. ¿Para probar qué? ¿Cómo estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? A Job le dio permiso al enemigo de venir a tocar su vida, sus hijos, sus finanzas y todo. ¿Para qué? Para probar a Job. Y aún la misma esposa que le dijo a Job: maldice a tu Dios y muérete. Uy, qué ayuda tan idónea, ¿no? En primera de Pedro 1:7 dice el apóstol Pedro: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Porque si hay pruebas, si hay fees aparentes, ¿no? Hay gente pues que sabe mucho de Biblia, aparenta seguir al Señor, pero a veces no es como tan auténtico la vida que llevan. Pero aquí Pedro dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego purifica el oro. Y eso sí, yo sé cómo se purifica el oro. Porque mi versículo lema es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero yo durante mucho tiempo estuve detrás de la añadidura, hasta que el Señor me hizo doblar rodilla y saber que Él era la provisión. Y aquí dice que el Señor va a probar de la misma manera que el fuego prueba el oro. Y ya yo en ese trasegar de ir a buscar la añadidura, estuve en el Chocó, me conocí todo el Chocó buscando oro. Y sé cómo se purifica. Y cómo es la ley, que este oro de 18, este de 22, y por ver lo puro que es de 24. Y todo eso lo aprendí, pero sufriendo y por desobediente, tomé. Dice la palabra: aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Los felicito, hermanos. La fe de ustedes es más preciosa que el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. ¿Quién dice amén? En el día en que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo, en el día en que Dios nos llame a su presencia, o el día que Él venga, veremos esa gloria. Daniel en Babilonia, él no se contaminó, su fe la puso a prueba, pero él no se contaminó. En Daniel 1:8 dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Él no quiso contaminarse, y de eso lo podemos hacer, pero es una prueba. Una prueba. ¿Cuántos? No vayan a alzar la mano. ¿Cuántos hombres aquí en la oficina, el jefe o los amigotes lo invitan
a echarse sus tragos. Ahí es donde está probando su fe. ¿Ah? O hacer un negocio ahí, como dice la palabra, torcidos, ¿no? Probando la fe. Daniel no se quiso contaminar estando ahí. Hombres o mujeres se dejan contaminar en su trabajo por las cosas que hay. Bueno, el Señor dice. El Señor Jesús en Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido el mundo. Jesús en la cruz confió en el Padre. Cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él llegó ahí, a ese momento. Y en Apocalipsis 2:10 dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Y lo más importante, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Sé fiel. En esta carrera tenemos que ser fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y qué vamos a recibir? La corona. La corona. Y por eso vamos al punto cuarto, que es: la fe total nos dará recompensa por la fidelidad. La fe total nos dará recompensa por la fidelidad. Entonces el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en el versículo 8 de ese mismo capítulo de 2 de Timoteo dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará juez y justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién quiere recibir esa corona? Uy, ¿qué pasa con los que no quieren? Gloria a Dios. Si no, nos toca orar por los que no quieren. Él, la corona, ese es el regalo. En 1 Corintios 9:25 dice: todos los atletas se entrenan ¿con qué? Con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. También la palabra dice de la corona corruptible, que es la que es pasajera. De la persona que quiere hacer coronas aquí, de tener su buen trabajo, su buena casa, su buen carro. Bueno, son coronas, pero son ¿qué? Corruptibles. O alguno se va a ir con eso. Todo quedará. Y todo pasa. Todo se avieja. El que tenía el carro último modelo, dentro de 5 años, está igual que uno. Viejo. Pasando aceite. Pero la corona incorruptible es una recompensa eterna para los creyentes. Esa es la que vale. Dice: esfuércese en esta carrera que representa esa corona de la gloria de Dios en una victoria final. Jesús, allí en la cruz, cumplió la meta, ¿cierto? Cuando dijo: consumado es, y fue exaltado. Él corrió la carrera y llegó a su final. En ese momento, consumado es. El mismo Filipenses 2:8-9 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó. ¿Lo exaltó quién? Dios, hasta lo sumo,
y le dio nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Lo exaltó el Señor y le da la corona, que es la resurrección, estar a la diestra del Padre. Esa es su victoria. La resurrección fue la recompensa para Jesús. Por eso el Señor nos dice en Hebreos 12:2, fijémonos la mirada en Jesús. Iglesia, fijen la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le espera soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Toma un segundo ahí, dígale: Señor, yo quiero terminar esa carrera, yo quiero estar a la diestra de Dios. Cierra tus ojos. Y como dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Padre, yo solamente conozco a cada uno de mis hermanos que están acá, pero tú conoces su corazón, tú conoces sus problemas, tú conoces sus peleas, Señor, sus batallas, pero tú eres quien estás con ellos para poder pelear cada batalla. Quiero correr, dile: quiero correr con perseverancia, guardando la fe y recibiendo